Muy buenas tardes, buenas noches a mis hermanos allí en España especialmente, mis hermanos de Sevilla, Zaragoza, La Rioja mejor dicho, y también en la iglesia de Vallecas, en Madrid. Eh, Muchas veces reflexionando en estos temas de la Santa Palabra, muchas veces muchas veces las personas no aceptan el mensaje dado del Señor a través de su Santa Palabra porque el cristiano, o los que nos llamamos cristianos, no hemos sabido estar a la altura de esta preciosa verdad. Porque Dios, en su gran misericordia, ha levantado un pueblo para los últimos tiempos para predicar una preciosa verdad. Y la gente se preguntará, pero si todas las iglesias dicen que tienen la verdad. Bueno, eso dicen todas las iglesias, pero yo no presento mi verdad, presento la verdad que es Cristo Jesús y está revelada en su palabra. Esta mañana, hablando con una testigo de Jehová, decía que los mandamientos habían quedado abolidos porque el fin de ella era Cristo Jesús muriendo en la cruz. Y le decía yo a esta persona que ella estaba equivocada porque en la antigüedad habían dos leyes, la moral y la ceremonial. La que había sido cumplida en Cristo Jesús era la ceremonial. Bueno, ella me salió con un cuestionario y le dije, mira, que Dios te bendiga, no tengo tiempo para entrar en polémicas con usted ahora, lo único que le recomiendo es que leas la Biblia y lo leas sinceramente, no permitas que otro te llene la cabeza de ideologías. Lee la Biblia. Entonces, con esa intención quiero compartir este precioso mensaje con cada uno de vosotros para que entiendan que no es la verdad de un hombre, sino la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. La iglesia adventista del séptimo día ha sido levantada para proclamar el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12, pero yo leeré capítulo 14, 6 y 7 que dice lo siguiente: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto va hasta el versículo 12, pero yo creo que el tema principal en este momento es este texto: la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está dando dos argumentos el por qué debo creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Me está diciendo que la hora del juicio ha llegado. Pues para eso ha sido levantada la iglesia adventista, un pueblo profético con un mensaje profético y una verdad presente. La verdad presente es que estamos en juicio. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a ver, capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice aquí la palabra de Dios: y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En 1844, el 22 de octubre, empezó el juicio investigador. Esto es un tema más profundo, pero quiero nada más basarme en que esta iglesia, aunque parezca que no es la correcta, es la iglesia que tiene un mensaje preciosísimo que no lo tiene ninguna otra denominación, que es predicar el juicio previo al venimiento de Cristo Jesús a este mundo. Y ya con este corto énfasis quiero centrarme en una temática de un precioso libro que se llama 1844, Hecho Simple, y está basado solo en los temas de la Biblia. Este mensaje de los tres ángeles abarca: el pueblo de Dios tiene que ser leal cumpliendo los mandamientos de Dios.
incluyendo el cuarto mandamiento que habla del día sábado, porque dice: habrá aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El santo sábado es un punto primordial. Si ustedes se fijan, muchas denominaciones dicen guardar los mandamientos, pero cuando llega el día del sábado dicen que no, eso quedó abolido en la cruz. Pues si hubiera quedado abolido en la cruz el día sábado, todos los otros 9 mandamientos también hubieran quedado abolidos en la cruz. El problema es que no queremos desprendernos de lo que Dios nos llama, que es a vivir una vida en santidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios nos llama a que vivamos conforme Él desea que vivamos, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros en la alimentación, en el vestir y en la adoración. Pero esos son temas para más adelante. Yo ahora quiero compartir un tema que se titula Investigando el juicio. Es obvio que la doctrina del juicio investigador, que comenzó en 1844, permanece tan firme como la misma palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la importancia del juicio? ¿Y qué significa para nuestras vidas hoy en día? Esto es interesante, porque muchas personas, aún nosotros mismos, no comprendemos de que estamos en juicio. Y por eso vivimos como vivimos. Si nosotros tuviéramos en cuenta que estamos en un periodo de prueba, nuestra perspectiva de vida sería diferente. Seríamos más cuidadosos en pensamientos, en palabras y en actos. Miren lo que dice Romanos 3:4, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 3, que es interesante porque este tema, estos textos van con el tema que voy a compartir ahorita con vosotros. Dice: ¿y qué si alguno de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios está siendo juzgado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los ángeles que no cayeron, o sea, los mundos que no pecaron, se preguntan: bueno, y si Cristo venció a Satanás en la cruz, ¿por qué aún siguen tantas cosas aberrantes en este mundo? Tanta crueldad, tanta inmundicia, tanta injusticia. Los ángeles que no cayeron se preguntan esto. Si Cristo venció en la cruz, ¿qué está pasando? Pues, aunque no lo creamos, Dios está siendo juzgado porque Él está llevando un juicio allí en el cielo. Míralo, y se los demuestro con la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 9 al 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Esto quiere decir que era tan puro que la palabra de Daniel, en este caso, que el que está viendo la visión, no tiene otra forma de expresar la pureza y la santidad de Dios que esto, como fuego. El versículo 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Está hablando de los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora aquí el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Han visto? Hay un juicio en el cielo, y está siendo llevado a cabo bajo la perspectiva y la minuciosa investigación de los ángeles. Y cada uno de nosotros estamos siendo investigados hoy. ¿Qué estamos haciendo con lo que le costó tanto al cielo, que fue la muerte de Cristo Jesús? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, perdonándonos nuestros pecados. Y la justicia, nosotros somos salvos por gracia y misericordia. No necesitamos hacer nada, solamente aceptar el gran sacrificio de Cristo Jesús. Dios, a través de Cristo, nos demuestra su amor para con nosotros. Que aún nosotros, mereciendo la muerte, Dios, dando a su Hijo para que muriera por nosotros, Él muere y nosotros tenemos vida. Cuando yo acepto ese sacrificio, su justicia me es imputada, o sea, nos es imputada cuando yo acepto a Cristo Jesús como mi garantía de salvación. Para comprender el juicio, debemos comprender la universalidad del gran conflicto y el hecho de que el pecado no es un asunto que se limita a la tierra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto lo encontramos en Isaías 14:12. El pecado comenzó en el cielo, con Lucifer, o sea, Satanás. Afecta a todos los miembros de la creación, quienes tienen preguntas concernientes al pecado, la ley y el carácter de Dios. Preguntas que por miles de años se han discutido en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Les animo a que lean las Biblias ustedes mismos. No permitan que otra persona les lleve ideas o preconceptos mal habidos en la mente de las personas. No, lea la Biblia. Tú tienes que tener tu propia Biblia. Si tú crees que tú eres creación de Dios, tú debes de tener la palabra de Dios, que es nuestra guía espiritual que nos lleva a puerto seguro. La Biblia es la palabra de Dios, porque aunque Dios está en el cielo, su palabra nos fue dejada aquí para que nosotros comprendamos y a través de la lectura de la palabra de Dios conozcamos el carácter sagrado de Dios y qué quiere Él de nosotros. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. Allí se pagó plenamente la penalidad por la transgresión, y aquellos que reclaman en su favor los méritos de la sangre de Cristo han sido redimidos. Pero, ¿qué diremos en cuanto al universo que observa lo que pasa? ¿Se contestaron en la cruz todas sus preguntas en cuanto al pecado, el gran conflicto y la ley de Dios? Aparentemente no, porque Pablo escribió que la intención divina era que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo encontramos en el libro de Efesios 3, 10 y 11. ¿Se fijan que ahí está hablando de una iglesia? Una iglesia que aunque hay rebeldía, hay apostasía, hay cizaña, hay trigo, hay de todo, pero es una iglesia que tiene el mensaje profético, un mensaje de una verdad presente que habla de un juicio investigador y que en el cielo hay un santuario. Lo que les leí hace un momento empezó en 1844, el 22 de octubre, porque allí es Cristo el que pasa del lugar santo al lugar santísimo. La iglesia adventista tiene un precioso mensaje que se llama la doctrina del santuario. No lo tiene ninguna otra iglesia. La iglesia adventista, en el momento indicado, lo proclamará a viva voz. En este momento,
se debiera estar predicando. Pero por las circunstancias y las guerras y las incoherencias y la poca fidelidad de cada uno de nosotros, pues el mensaje no ha tenido el efecto que debiera haber tomado. Pero Dios dice aquí que tiene una iglesia que tiene que mostrar las verdades de Dios. La gente me dice: pero Clemente, es que hay muchas religiones, hay muchas iglesias y todas dicen tener la verdad. Y lo único que le digo: mira, lee la Biblia, escudriña la Biblia y mira qué iglesia se asemeja con las características que dice la palabra de Dios. En este contexto, escrito años después de la muerte de Jesús, muestra que no todo lo que los principados y potestades en los lugares celestiales necesitaban conocer en cuanto a la multiforme sabiduría de Dios les había sido revelado en el Calvario. En cambio, Dios iba a revelar más de esa sabiduría por medio de la iglesia. Mire, mis apreciados oyentes, hermanos y hermanas en Cristo, esto es muy serio. Estamos en los últimos tiempos y cada uno de nosotros tenemos un juicio ante el tribunal de Dios y tenemos que dar uso de las facultades que Dios nos ha dado, la inteligencia y la oportunidad de conocer esta preciosa verdad, la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Nadie viene al Padre sino por mí. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Esto lo encontramos en Hechos 4:12 y 2 Timoteo 2:5. No hay otro intercesor, es Jesucristo nada más. Y debemos obedecer la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, no necesitamos hacer peregrinaciones ni matarnos la cabeza, solamente es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor y su justicia nos es imputada. Notemos también que este plan de revelar la sabiduría de Dios al universo mediante su iglesia estaba en armonía con el propósito eterno que es en Cristo Jesús nuestro Señor. A menudo pensamos que la muerte de Cristo había sido planeada desde el comienzo. Y en efecto, así fue. Pero este versículo enseña que el plan divino de revelar su sabiduría al universo mediante su iglesia también es parte del propósito eterno de Dios. Con todo, ¿de qué modo nosotros hemos de ser usados en la revelación de esta sabiduría? Interesante pregunta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La palabra de Dios es clara. Si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, aceptamos hacer en lo humanamente posible a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Él dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y 14, dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo Jesús vivía haciendo buenas obras. Él vivió para servir. Y nosotros somos muy buenos para que nos sirvan, pero muy malos para servir. Entonces, por eso dice, vuelvo a leer la lectura, porque es interesante lo que Dios quiere de nosotros. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Nosotros no solamente fuimos creados para buenas obras, sino que estas obras fueron preparadas de antemano. Así que como si se ideó desde el principio el plan de que la iglesia mostrase la sabiduría de Dios, ¿existe alguna relación entre nuestras buenas obras y la sabiduría de Dios que es revelada a un universo que observa lo que pasa? Ciertamente.
En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. San Juan 15:8. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo también el Señor, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El libro de Job muestra que Dios fue glorificado ante los principados y potestades en los lugares celestiales, mediante el carácter y las buenas obras de Job, cuya fidelidad bajo la adversidad probó ante la mirada de los hijos de Dios, los seres celestiales mencionados en el primer capítulo, que las acusaciones de Satanás eran erróneas. Satanás dice que la ley de Dios no se puede cumplir. Aparte, vive acusando a Dios de que nosotros, sus hijos, no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Está siendo acusado. Y la culpa de eso es porque nosotros no nos hemos entregado a Cristo Jesús para que Él, a través de su Santo Espíritu, obre en nosotros la transformación de vida, para que se logre este objetivo de mostrar buenas obras y demostrar como Job de que Dios no miente. Se puede obedecer cuando nos entregamos completamente a la dirección del Santo Espíritu de Dios. Para no alargarme mucho, les animo a que lean el capítulo de Job, libro de Job, capítulo 1, 2 y 3. Allí él marca por qué Dios dijo a Satanás en 2 veces: ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? En 2 veces lo dice. Es Dios el que está diciendo que Job es un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un hombre que vivía en santidad ante los ojos de Dios. Qué bueno que Dios pudiera, al menos es mi pensar, qué bueno que Dios pudiera tener ese pensamiento de mí. Una expresión tan hermosa, tan preciosa de nuestro gran Dios dirigiéndose o dando esas prerrogativas a un mortal. Que aunque Job se sentía pecador, ante los ojos de Dios era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los seres celestiales mencionados en el primer capítulo de Job, que las acusaciones de Satanás eran erróneas, no es de sorprenderse que Pablo escriba que somos un espectáculo a los hombres y a los ángeles. Esto lo encontramos en 1 Corintios 4:9. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos un espectáculo al mundo. Le damos la razón a Dios y le decimos a los demás que Satanás está equivocado, porque nosotros nos gozamos en hacer lo que a Dios le agrada, lo que glorifica a Dios, haciendo buenas obras, obedeciendo a Dios sus santos mandamientos, comiendo alimentos adecuados para cuidar el templo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice según 1 Corintios 6, 19 y 20 y 3, 16 y 17. Aparte, somos modestos en la cuestión de la vestimenta. Hay muchas cosas que encierran la vida del adventista. Pero estamos tan entrampados y tan enganchados con las costumbres de este mundo que se nos ha olvidado cómo vivir una vida plena para poder dar gloria a Dios. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo dice este servidor. Es Dios el que habla a través de su palabra. Dice lo siguiente: mire lo que Dios quiere. Esto es un llamado de Dios para los que verdaderamente quieren alcanzar una vida en santidad. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es palabra de Dios. Pero nosotros, inclusive muchos cristianos, estamos más enganchados con la vida que ofrece este mundo
que en rendirle tributo a Dios, estudiando su santa palabra, leyendo su Biblia y escudriñándola y sacando el máximo provecho de ella para poder conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió. Mire lo que dice, ahora que lo recuerdo, gracias doy a Dios porque me trae a la memoria estos preciosos textos. Dicen San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la lectura de su santo libro, a través de la lectura de la palabra, de su palabra, la Biblia. Y qué curioso, porque ahí hasta los niños más pequeños saben de cómo se conforma un equipo de fútbol, qué comen los jugadores de fútbol, cómo es su nacionalidad, cuál es su entrenamiento. Se conocen el nombre completo, cómo se llama su padre, su madre, en qué equipo comenzó. Pero si alguien le pregunta a otra persona de la palabra de Dios, no conocen, no entienden. ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Hay gente que le dice que uno ya está loco, pero si el leer la Biblia y procurar vivir la Biblia y ser obediente a lo que dice en su palabra, pues alabado sea el Señor por esa locura. Porque mire lo que dice el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. ¿Han visto la complementación de San Juan 17:3? Tenemos, de la única manera que conocemos a Dios es a través de la lectura de la Biblia, de su palabra. Su palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad, dice San Juan 17:17. La idea de que Dios es glorificado en su pueblo representa un concepto crucial y se encuentra en otras partes de la Biblia. Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61:3. Tu pueblo, todos ellos serán justos, para glorificarme. Isaías 60:21. En Génesis 3:15, donde aparece la primera promesa evangélica, Dios le dice al diablo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que en el Calvario Jesús hirió mortalmente la cabeza de la serpiente. Sin embargo, en Romanos 16, el apóstol Pablo escribe a los creyentes advirtiéndoles contra los falsos maestros. En el versículo 19 dice que quisiera que los cristianos fuesen sabios para el bien e ingenuos para el mal. Luego, en el versículo siguiente dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo nuestros pies? ¿Dios aplastará a Satanás bajo los pies de los creyentes? Obviamente, Pablo se está refiriendo a Génesis 3:15, donde se le informa a Satanás de su futura desaparición. Sin embargo, Pablo implica que los creyentes tendrán una parte en esa destrucción. Aquí hay un texto escrito miles de años antes de la cruz que muestra que el pueblo de Dios tendrá participación en la derrota del diablo. Mira lo que dice. ¿Cómo podemos herir a Satanás? ¿Podemos literalmente aplastarlo bajo nuestros pies? Difícilmente. En cambio,
a través del poder de Cristo que mora en nosotros, podemos permitir que Jesús nos transforme a su imagen, permitiéndole que nos dé la victoria sobre todos nuestros pecados, permitiendo que nos haga sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y así, mediante los caracteres que formamos, tributamos gloria a Dios. Mostramos que las acusaciones del diablo contra la ley de Dios son erróneas. La ley de Dios puede guardarse y Él nos usará para ayudarnos a demostrarlo. Gloria a Dios por esto, porque es promesa de Dios y Dios no miente. Su palabra es verdad. ¿Qué otra evidencia prueba que no todo lo que las huestes celestiales necesitaban conocer en cuanto al plan de salvación se manifestó en la cruz? ¿Y qué otra cosa usará Dios para contestar esas preguntas? Imaginémonos el santuario en el desierto, el altar del holocausto o de sacrificios. El altar del sacrificio simbolizaba la cruz. La fuente de bronce representaba la purificación. El lugar santo simbolizaba la reconciliación y el perdón. Y en él estaban el candelabro de oro, símbolo del Espíritu Santo. La mesa de los panes de la proposición, un símbolo de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que come de este pan no morirá para siempre. Y el altar del incienso, símbolo de la justicia de Cristo que asciende con nuestras oraciones. En el lugar santísimo era donde ocurría el juicio. El arca contenía los 10 mandamientos que expresaban la ley de Dios, y el propiciatorio de oro que cubría el arca simbolizaba la misericordia de Dios al tratar a aquellos que quebrantan esa ley. Por encima del propiciatorio estaban los 2 ángeles que miraban hacia abajo, símbolo del interés de las huestes celestiales en el plan de la redención. Aquí los judíos tenían una representación pictórica de todo el plan de la salvación: expiación, perdón, justificación, confesión, santificación, juicio. Todo esto estaba allí. Ahora bien, si todo lo que la hueste celestial necesitaba conocer en cuanto al plan de la salvación fue revelado en la cruz, entonces, cuando el Señor hizo el modelo del santuario, un símbolo de ese plan, ¿por qué no colocó esos 2 querubines que simbolizaban el interés de la hueste celestial en la salvación sobre el altar del sacrificio, contemplando aquello que simbolizaba la cruz? En cambio, Dios los colocó en el lugar santísimo, contemplando el juicio. Vamos a reflexionar en eso un poquito. Mira qué interesante. Dios ha dejado en su palabra todo muy bien marcado para que no nos engañen. La palabra de Dios se expresa solita, ella es su propio intérprete. No permitamos que otros vengan a engañarnos con sus propias ideologías. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Yo soy Jehová tu Dios que te enseño para provecho y te doy palabras sabias para que hables palabras sabias alcanzado, Isaías 54. Yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, que te enseño para provecho y te marco el camino por el cual debes andar, Isaías 48, 17. No permitas que otro te engañe. Lee la Biblia y busca una iglesia que se refleje con lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17.
14:12. ¿Dónde está? 14, aquí está. He aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es toda su palabra, la Biblia. Y guardamos sus mandamientos porque amamos a Jesucristo. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hoy en día está muy de moda, yo amo a Cristo Jesús, yo amo a Jesús, Cristo es mi Señor. Pero ninguno obedece sus mandamientos. O hay muchos que dicen, bueno, guardo 9 porque es que el cuarto quedó abolido en la cruz. Eso es una mentira. Porque si hubiera quedado abolido en la cruz, no estaría todavía en la Biblia. Mateo 12:8 dice, porque Jesús es el Señor del sábado. Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y el 28 vuelve a decir que Cristo Jesús es el Señor del sábado. Es su día santo, no nuestro. Es su día que Él nos lo deja para que en ese día le glorifiquemos, le adoremos y alabemos su glorioso nombre y demos gracias por el gran sacrificio que ha hecho por nosotros. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no imputándole sus pecados. Para simbolizar el interés del cielo, Dios no eligió la cruz, sino el lugar donde ocurre el juicio investigador. Dios es muy sabio, no se equivoca, Él sabe perfectamente cómo lleva esta finalización del maravilloso plan de redención. Esta posición no desmerece en absoluto lo que Jesús cumplió en la cruz. En cambio, simplemente muestra que en lo que se refiere a todos los habitantes del universo, y cada uno está involucrado en el gran conflicto, no todo fue contestado en el Calvario. En cambio, el juicio sí les da respuesta, razón por la cual el Señor colocó a los ángeles en el lugar santísimo, contemplando el juicio y no en el altar del holocausto, observando el Calvario. Había ángeles bordados en las cortinas del lugar santo, pero esa representación no es tan vigorosa como la de los 2 ángeles de oro. Aparentemente, el juicio también está involucrado en la contestación de las preguntas del universo. Mira qué interesante, notemos lo que dice Romanos 3:4, que declara que Dios mismo está siendo juzgado. Mira lo que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La Biblia de Jerusalén dice así, Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Dios está siendo juzgado, porque los ángeles son los que están llevando allí el juicio investigador, con la presencia del Padre y del Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ellos están allí enterando de cómo Dios trata el pecado y cómo trata al pecador. En la versión Torres Amad leemos este pasaje de la siguiente manera: siendo Dios como es, veraz y mentiroso todo hombre, según aquello que David dijo a Dios, a fin de que tú seas reconocido fiel en tus palabras y salgas vencedor en los juicios que de ti se hacen. Es Dios el que está siendo juzgado. Nosotros también, pero en este momento el que está llevando la peor parte es Dios. Porque Satanás lo acusa de que aunque él ha hecho un gran sacrificio para rescatar a un mundo caído, nosotros no hemos sido obedientes. Es decir, no estamos a la altura de las circunstancias y poder dar honra y gloria a Dios siendo fieles y obedientes a su palabra. Este versículo, tal como aparece en diferentes versiones,
comunica la idea de que Dios mismo es sometido a juicio, que Él será juzgado y que el resultado de ese juicio vindica a Dios y triunfes cuando fueres juzgado, dice. La versión King James en inglés dice, para que puedas ser justificado en tus dichos y puedas vencer cuando tú eres juzgado. El versículo que se cita en este pasaje está tomado del Salmo 51. Allí el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Versículos 1 y 4. David le está pidiendo a Dios que lo limpie de pecado, que lo lave de iniquidad y que borre sus rebeliones. ¿Por qué? Para que seas Dios reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, Dios será reconocido justo y puro, según la manera como trata el pecado de su pueblo. Otras versiones transmiten una idea semejante, de suerte que quedes justificado cuando sentencies y aparezcas sin tacha cuando juzgues. Salmo 56, versión Bower Cantera. Aquí se transmite brillantemente la idea de que Dios será juzgado por la manera como juzga a su pueblo. En realidad, el Salmo 51 no solo habla de la limpieza del pecado, sino que el pecado sea borrado también. ¿Cuándo es borrado el pecado? En el juicio, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde los dos ángeles, simbolizando el interés del cielo, están sobre el propiciatorio. Obviamente, Dios ganará su caso, prevalecerá o será reconocido justo en el juicio, cuando borren nuestros pecados. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Isaías 5:16. Para que nuestros pecados puedan ser borrados de allí del lugar santísimo, tenemos que humillarnos y confesar nuestros pecados y pedir perdón por toda nuestra rebelión. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca, dice Santiago 4:17. Muchos de nosotros no conocemos esta preciosa verdad, pero esto es una verdad de Dios que se encuentra en su palabra, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7. Y este es el mensaje de los tres ángeles que tenemos que predicar nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Una verdad presente con un mensaje profético a través de su palabra, la palabra de Dios. ¿Ante quiénes será exaltado o vindicado o reconocido justo? En Daniel 7 vimos una descripción del juicio investigador que fue dado a los santos, versículo 22, vamos a leerlo, Daniel 7:22. Antes de ir a Daniel 7:22 quiero compartir un texto que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14 que dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es palabra de Dios. Vamos ahora a Daniel 7:22, a ver qué nos dice la escritura. Daniel 7:22. Mira lo que dice Daniel 7:22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino.
Qué maravilloso es la palabra de Dios cuando uno se deja guiar por ella. ¿Y quiénes comparecieron ante Dios cuando comenzó la sesión? Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 10 del capítulo 7 de Daniel. Literalmente, millones de seres celestiales, simbolizados por los dos querubines en el lugar santísimo, presencian el juicio del pueblo de Dios, debido a que todos los habitantes del universo están involucrados e interesados en el gran conflicto y en el plan de salvación. Dios cita este juicio divino ante ellos. Su universo no funciona como un estado fascista, en el que se arresta, juzga y sentencia al pueblo en secreto. En cambio, Dios hace frente a las preguntas sobre el pecado y la rebelión en una manera completamente abierta, ante todo el cielo, quienes verán cómo sus preguntas en cuanto al carácter de Dios son contestadas. Dios mismo será considerado justo cuando Él juzgue. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Miren, mis apreciados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos, yo creo firmemente de que Cristo Jesús está realizando el último evento, el último examen para cada uno de nosotros. Por eso, humildemente, con corazón contrito, humillarme ante Dios cada día y pedir perdón por nuestros pecados, por mis pecados, porque esto es cuestión personal, no es grupal, es algo personal. Y yo, si quiero recibir la bendición de Dios, tengo que humillarme y pedir a Dios perdón por mis malos actos, por haber pecado contra Él, por no ser obediente a su palabra, por no vivir conforme Él desea que viva, porque aún seguimos pecando, aún con el pensamiento. Si Cristo Jesús está haciendo expiación en el lugar santísimo de todos nuestros pecados confesos e inconfesos, debo permitirle que Él entre a mi mente y me limpie de toda inmundicia, de todo mal pensamiento, de todo aquello que contamina mi ser. Las iras, los enojos, las envidias, los celos, los chismes, todo eso contaminan el templo, que es el cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Eso lo encontramos en 1 Corintios 3, 16 y 17 y 6, 19 y 20. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. ¿Significa esto que Dios comienza a juzgar o este versículo se refiere al comienzo del proceso por el cual Dios mismo es juzgado? La hora de su juicio puede significar ambas cosas. Se está juzgando su manera de juzgar. Apocalipsis 14:7 anuncia el mensaje de que la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿Y cuándo comenzó eso? Hace un momento se lo dije, el 22 de octubre del año 1844. Por eso la iglesia adventista se llama el pueblo remanente, o la iglesia del remanente, o el remanente de Dios, el pueblo del juicio, o el pueblo de la expiación final. La iglesia adventista fue formada en el año 1863 a través de todas aquellas personas de otras denominaciones que aceptaron esta preciosa verdad. Por eso se llama el pueblo remanente de Dios, porque salieron de otras iglesias para conformarse a esta preciosa doctrina, a estudiar la palabra de Dios y a ponerse en las manos de Cristo Jesús para transformar nuestro carácter a imagen y semejanza suya, para que en nuestro diario vivir hagamos buenas obras que glorifiquen a Dios.
El juicio comienza en el capítulo 14. 2 capítulos más adelante, en el tiempo de las plagas, que significa que el tiempo de prueba ya ha terminado, algo que no había ocurrido en Apocalipsis 14, los seres celestiales exclaman: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16:7. Mis apreciados, se acercan momentos peligrosos, días difíciles, y de la única manera de estar seguros, protegidos y guardados es aceptando esta verdad y estando en comunión con Cristo Jesús. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y mira lo que dice el Salmo 46. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No hay otro camino. Cristo Jesús representa el arca de Noé. ¿Recuerdan el diluvio? ¿Se acuerdan que allí entraron 8 personas, nada más, y fueron más inteligentes los animales que sí entraron a montones? Miles y miles de animales entraron. Pues esa arca representa a Cristo Jesús. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, la promesa está aquí en su palabra: yo lo guardaré. Dice él en el libro de Génesis: yo soy tu escudo y tu fortaleza. Yo te guardaré, yo te protegeré, dice el Señor. ¿Cómo saben que sus juicios son verdaderos y justos? Porque fueron testigos en la escena del juicio. Es por esto que declaran: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Apocalipsis 16:5. Dios es justo porque ha juzgado estas cosas. Con toda claridad, la Biblia enseña que no todo lo que el universo necesitaba saber en cuanto a la multiforme sabiduría de Dios se aprendió en el Calvario. Dios les iba a dar más. Y 2 cosas que Él usará para contestar estas preguntas serán el desarrollo del carácter de su pueblo y el juicio en el cielo. Cuando estos 2 puntos se establecen claramente, estamos listos para comprender el juicio investigador. Terminaré con un precioso texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra lo siguiente. Isaías 55, 6 y 7. Voy a ver si encuentro un texto que se encuentra en el libro de los Proverbios. Antes de leer ese texto, discúlpeme en un momento, yo lo busco. Aquí hay una preciosa verdad. Mira lo que dice la Escritura. Esto es palabra de Dios, no son palabras de este servidor. Esto se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, 22, 23, 25, 26 30, 32 y 33. Vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. ¿Han visto? Es Dios dándonos su sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque la gente se burla de estas preciosas verdades y aquí Dios está siendo muy claro. Estas personas serán juzgadas por burlarse
de la predicación de su palabra. Al principio yo sufría mucho, ya no sufro, porque no es de mí que se burla, es de la palabra de Dios. Porque llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Queremos vivir a las anchas. La libertad que el Señor nos ha dado la hemos convertido en un libertinaje y creemos que con eso recibimos la bendición de Dios. Estamos muy equivocados. Mira lo que dice el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mira lo que dice el versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado, sin temor del mal. Esto es una hermosura de promesa. ¿Quieres ser guardado de toda maldad? Acepta el llamado de Dios. Acepta la invitación de que el Señor te hace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De la única manera de hallar descanso y paz mental y espiritual es rindiéndonos a los pies de Cristo Jesús y nutriendo nuestro ser, nuestra mente, con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra me limpia, me transforma, me capacita y me va dando a conocer a Jesucristo y al Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Isaías 55, 6 y 7, y con esto termino. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis apreciados hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas y amigos, esto es un mensaje bíblico, un mensaje profético. Es un mensaje dado a la iglesia adventista, y yo como adventista, servidor como adventista, y que creo firmemente en esta palabra, y que creo que muy pronto Cristo se va a manifestar en gloria y majestad, debemos prepararnos. Yo esta verdad no la puedo guardar para mí, tengo que compartirla. Y gracias a Dios me permite tener estos medios electrónicos para poderla compartir de una manera más abierta, sin prejuicios. Hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios porque sienten vergüenza. Les da pena recibir un estudio bíblico. Creo que a través de estos medios Dios se puede glorificar. Y Dios puede ser glorificado a través de estas temáticas que mucha gente no conoce. Y también esta temática me lleva a fortalecer a aquellos que alguna vez conocieron el camino de la justicia y se han apartado por lo que sea. Es hora de regresar a casa. Vuelve a casa. Cristo te ama. Feliz sábado allí en Europa, y aquí en Sudamérica pronto comenzará. Que el Señor me les bendiga ricamente, y que la paz, el gozo y la bendición del cielo sea con cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.